Bueno, pues hablemos de las nuevas medidas económicas que ya anunció en cadena nacional el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, con el fin de impulsar el crecimiento económico y corregir lo que él ha calificado en esa alocución como graves errores de la economía de su país. Lenín Moreno indicó que no habrá incremento del impuesto al valor agregado, que se va a mantener en 12%. Este era uno de los puntos que mayor expectativa generaba. Algunas de las otras medidas anunciadas: el pago de contribuciones de ciertas empresas, la liberación de lo que es el subsidio a gasolina extra y diésel, el incremento de bonos como medida de compensación, la reducción también de aranceles a lo que es la compra de maquinaria, la supresión de impuestos a lo que es importación de tecnología. Vamos a saludar a Augusto de la Torre, ex jefe, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, me acompaña desde Washington. Qué gusto saludarte, y tú ya sabes que el día de hoy ha sido una jornada de protestas de los transportistas que piden o mayor compensación o que se derogue la medida, es decir, que regresen los subsidios. ¿Anticipas un riesgo de que el gobierno de Lenín Moreno y con la manera en la que manejó este asunto se tenga que ver obligado a acceder a esta petición? Mira, era indudable que iba a haber una reacción importante por parte de ciertos sectores de la población, una vez que el Ecuador ha vivido casi 40 años con subsidios a los combustibles, y en particular un subsidio particularmente generoso para el diésel, que es el principal combustible para el transporte público. Esta medida, que es una medida buena, porque un país no puede vivir con subsidios y tiene que encontrar maneras de subsidiar más directas a la gente vulnerable. El subsidio a través del precio es un muy mal subsidio que termina beneficiando a las empresas grandes, al contrabando o a las familias ricas. Entonces era hora de eliminar este subsidio y retornar a un mercado más normal de combustibles, que además permitan empezar a limpiar el aire de las ciudades, que está contaminado por el exceso de uso de un diésel de mala calidad. La reacción popular era de esperarse. Sí. Me imagino que lo razonable sería que haya una conversación a fin de que el gobierno pueda encontrar maneras más directas de canalizar el subsidio a la gente que necesita. Y eso bien podría ser algún tipo de compensación para los usuarios pobres que utilizan intensivamente el transporte público, o quizás una compensación directa al transporte público. La mayor parte de los países del mundo tienen algún tipo de subsidio al transporte público porque es un bien público. Lo importante es que se calmen los ánimos para que pueda haber una conversación razonable. Exactamente, lo que tiene que haber es una conversación y sentarse a conversar para resolver esto, porque como tú bien dices, y la historia y los estudios de los economistas dejan clarísimo ese punto que has hecho, Augusto, es importante subrayar: el subsidio no es el mejor beneficio directo para los que más apunta un subsidio en general. Ahora, sobre lo que son el paquete de medidas, una cosa que sí resulta sorprendente, que podríamos decir parece una omisión, es que el gobierno y el propio presidente en su alocución dice: yo ya hice mis esfuerzos para reducir el gasto público, y en ese caso no se apretó más el cinturón. Mira, ahí hay un gran debate en el Ecuador. Cuando uno ve las estadísticas del gasto público, lo que uno encuentra es que el gobierno de Correa, en sus excesos de populismo y de imprudencia y de responsabilidad, le dejó al país con un estado cuyo gasto era insostenible. Y el Ecuador ha venido desde el año más o menos 15, 16, con más velocidad en el año 2017, reduciendo el gasto. Obviamente, cuando reduce el gasto, empiezas cortando el gasto de inversión. La inversión en el Ecuador, la inversión pública, había llegado a niveles extraordinariamente altos en comparación con otros países de la región. Entonces era obvio que era más fácil empezar cortando el gasto de capital. Ha sido mucho más difícil para el gobierno cortar o hacer recortes en el gasto corriente, particularmente en la nómina. El número de empleados creció mucho en el tiempo de Correa y la nómina es muy grande. El gobierno ha ido haciendo trabajos ahí de a poquito, pero hay mucha resistencia y por tanto tenía que ser más gradual. No le queda otro remedio que ser más gradual. Tiene que todavía recortar el gasto corriente y particularmente la nómina, pero no le queda otro remedio que acompañar ese esfuerzo con algún tipo de ingresos fiscales. Y el que ha escogido es la reducción de la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Qué me dices de lo que son las reformas fiscales? Es caro despedir, es caro contratar. Ahí parece también que se ha quedado corto, y en el último tiempo que nos queda en esta conversación también, mucho se ha hablado de que no se eliminó tampoco lo que es el impuesto a la salida de divisas. Mira, habían tres grandes reformas en las que tenía que trabajar el gobierno dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La primera es la fiscal,
que ha tenido este componente de subsidios, ha tenido la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, un recorte en el impuesto a la salida de divisas y una reducción muy importante de aranceles para maquinaria, equipo, tecnología y materias primas. Todo eso suena bien. Hay que ver si eso rinde y logra restablecer el orden en las finanzas públicas. El segundo compromiso eran medidas de carácter financiero y el Banco Central, en particular, devolverle la independencia al Banco Central para que pueda custodiar la dolarización de manera más responsable, porque el gobierno de Correa desmanteló la institucionalidad del Banco Central y dañó mucho esta parte de la economía. Entonces ahí hay un proyecto que está yendo al Congreso y que me parece que es bastante sano. Y en tercer término era una reforma laboral. La reforma laboral es particularmente importante en el Ecuador porque como es un país dolarizado, su moneda está atada al dólar y el dólar está muy fuerte, necesita encontrar flexibilidades para poder generar empleo formal. Entonces la reforma laboral es importante. De lo que sabemos hasta ahora, el gobierno propone ciertos pasos pequeños de reforma laboral que en mi opinión se quedan cortos. Pero cuando uno valora todo esto tiene que darse cuenta que en este ambiente político tan álgido, si el gobierno consigue eliminar los subsidios de los combustibles y restablecer ese mercado, arreglar el Banco Central, el hecho de no dar pasos más decididos en la reforma laboral, tal vez se le puede perdonar a sabiendas de que vamos a necesitar más en el futuro. ¿Qué me dices de la salida del Ecuador de la OPEP? Para los analistas del mercado petrolero resulta claro que no se le va a extrañar al Ecuador, que sí, así en pocas palabras en relación con la producción, lo digo con mucho respeto, por supuesto, Augusto, pero ¿qué me dices tú también? Evidentemente tiene razones fiscales de hacerlo, ¿no? Todas las razones. Mira, el país es un país muy pequeño para que sus intereses coincidan con los grandes productores del petróleo. Entonces, el Ecuador no ganaba nada con ser parte de la OPEP, excepto a veces tener que ajustarse a ciertas decisiones de la OPEP que no eran buenas para el Ecuador. Entonces, me parece que al Ecuador, país tan pequeño, le conviene en eso velar por sus propios intereses. La salida de la OPEP, la salida de la UNASUR son en ese sentido buenas decisiones para el país. Para los exfuncionarios de tiempos de Correa que se lamentan, que dicen que esta es una decisión, es un error salir o sacar al Ecuador de este grupo, de este cartel de producción de petróleo, ¿qué les dices? Mira, esas son visiones ideológicas, llenas de fanatismo, pero no son pragmáticas. Mira, el gobierno de Correa le dejó al país con una fuerte debilidad institucional. El gobierno de Correa redujo los pesos y contrapesos, capturó la justicia, amordazó a la prensa libre y ocultó la corrupción. Entonces, que el gobierno de Correa ahora venga a dar clases de institucionalidad cuando arruinó la institucionalidad del país, que el gobierno de Lenin está tratando de restablecerla, me parece que es una hipocresía de monte mayor, ¿no? Qué gusto saludarte, Augusto, gracias. No faltaba más, gracias por tenerme aquí.